Hola chicas, hoy veremos el corte de nuestro corpiño básico. Utilizaremos los patrones que ya hicimos en el video anterior y vamos a agregar 3X en la parte de delante, esto significa en el lomo. Las 3X significa que la tela debe ir doblada. Ahora vamos a agregar costura por la sisa a 1 centímetro. Vamos a dejar 1 centímetro de costura. Para poder agregar costura en el costado tenemos que cerrar la pinza. Cuando hay 3 círculos en la pinza significa que esta debe ir doblada al momento de cortar. Ustedes pueden ver en el video cómo yo doblo la pinza. Marco la línea de abajo y subo la pinza. Ahora, ahí se me hace una deformidad. Yo lo que voy a hacer es rectificar con la misma regla que tracé el costado. Voy a perder ese piquito que se me hace. Utilizo mi marcador y así lo voy perdiendo. Una vez teniendo ya esto listo, lo que voy a hacer es marcar los centímetros de costura. Recuerden que es 1 centímetro. Para la parte de abajo, la parte del bajo de nuestro corpiño, es exactamente lo mismo. Doblamos una parte de la pinza, como ustedes ven en el video, y la unimos a la otra línea. Y ahí volvemos a rectificar con una línea recta. Vamos a trazar una línea para rectificar y que no nos quede un pico. Ahí vamos a marcar una vez más 1 centímetro, lo que sería para nuestra costura. Ahora chicas, es importante que para el momento de cortar esta pieza lo hagamos con las pinzas dobladas. Yo voy a cortar por este borde. No debemos olvidar que hay que respetar los márgenes de costura. Para que se les haga un poco más sencillo, ustedes pueden colocar un alfiler y empezar a cortar. Para este corpiño, recuerden que al ser corpiño es una pieza corta, no es tan larga. Yo aquí voy a recortar por todo el borde que ya dejé para la costura. Por la línea de hombro no se deja costura, se corta directo. De la misma manera, por lo que sería nuestro escote, se corta directo, y por el lomo también lo vamos a cortar directo, sin dejar ningún tipo de costura. Retiro los alfileres y así es como debe de quedar. Ahora, en la parte de la pinza, siguiendo las líneas, vamos a hacer piquetes. Los piquetes son pequeños cortes que nos sirven como guía al momento de tener que cortar y coser la pinza. Lo hacemos en la parte del costado y en la parte de abajo del hilván, como ustedes lo ven en el video. Hacemos pequeños cortecitos de cada lado. Ahora vamos a pasar con nuestro patrón de la parte posterior. Para este patrón vamos a hacer las siguientes indicaciones. Recordemos que lleva cierre, entonces yo le marco cierre en los 2 centímetros que marqué en el molde. En el costado lleva costura, pero en el hombro no lleva. Recuerden que en el molde del posterior le agregamos la costura de hombro delantero y hombro posterior, por lo tanto no vamos a necesitar agregarla. Marcamos costura, sisa, costado, como ven en el video, y para la parte de la pinza hacemos el mismo procedimiento de doblar con una regla, rectificar y luego marcar la costura. Recuerden que para rectificar es de punta a punta, tal como ustedes observan en el video. Aquí yo le estoy marcando los centímetros de costura, y voy a proceder a cortar. Esta pieza la vamos a sacar en dos. Entonces, primero yo voy a poner alfiler y voy a proceder a cortar por los márgenes de costura. Antes de llegar al final, yo voy a doblar por la línea negrita que marqué, como ustedes ven en el video. Por esa línea de mi patrón yo voy a doblar, y con mi patrón doblado, con el papel doblado, ahí yo voy a cortar por el centímetro de costura. Me tiene que quedar un pico. Ese pico es para evitar que nos falte tela al momento de confeccionar. Ahora, para la parte del cuello, va a ser exactamente igual. Voy a proceder a doblar el papel y luego voy a cortar. Corto y abro mi papel y me queda otro pico. En ese pico que me queda yo voy a rectificar un poco y ahí ya me queda listo mi molde para poder seguir cortando. Sigo cortando directo por la línea de mi cierre. Y así es como debe de quedar. Ahora puedo retirar el alfiler tranquilamente, abro y procedo a hacer piquetes. No se olviden de los piquetes. Aquí, chicas, yo le voy a hacer
la marcación de cuántas piezas necesito. Para la parte posterior necesito 2 piezas. Recuerden que este va abierto. Y para la parte delantera solamente voy a cortar una pieza porque esta va con la tela doblada. Por lo tanto, solo sería una pieza. Y así tenemos nuestras piezas completas. Aquí con marcador verde estoy haciendo una flecha, que esta flecha significa el sentido de corte. Significa que yo voy a cortar mi tela al hilo. Se los explico aquí. Yo ya tengo mi tela, ¿verdad? Yo voy a usar esta tela que es roja, es una tela que se llama docoma. La tela tiene unos puntitos. Ese puntito se llama orillo y ese es el sentido del hilo. Así es como yo voy a ubicar mi patrón. Ahora yo voy a tomar un pedazo, lo voy a acomodar. Para más o menos esta talla, que yo estoy haciendo una talla M, se requiere aproximadamente 75 centímetros de tela. Ustedes pueden comprar en el almacén 75 centímetros o 1 metro. Y dependiendo la talla, se va subiendo más. Pero con 75 alcanza para una XS, una S, una M, hasta una L. Y aquí, chicas, yo estoy acomodando mi patrón en la tela. Recuerden que el delantero va con la tela doblada. Por eso yo la estoy doblando. Si se pueden dar cuenta, aquí me sobra. Entonces yo corto, modifico, trato de agarrar tela lo que más pueda. Aquí yo tengo mi corte y voy a proceder a doblarlo, que me quede recto, que me quede cuadrado. Se pueden ayudar con la uñita y aquí ustedes tienen que pegar su patrón bien al filo y empiezan a alfiletear. Una vez alfileteado, yo voy a proceder a cortar. Empiezo a cortar justamente por el margen de costura, respetando sin cortar el papel. En la parte donde yo hice piquetes, en la tela hago exactamente lo mismo, que es darle forma a los piquetes. Por el costado se repite el proceso, se corta respetando la costura, el margen de costura, y se le da forma al piquete. Y de la misma manera en la sisa y en el escote. Y así es como debería quedarnos. Ahora, chicas, es importante marcar un pequeño piquete en la parte del escote. Procedemos a retirar todos nuestros alfileres, pero antes de retirar todos, vamos a marcar en el centro un alfiler para poder fijar el molde y así marcar nuestras pinzas. Cuando somos principiantes, es importante marcar las pinzas con un lápiz de tela o con un lápiz normal, pero sin que se marque demasiado porque después se va a manchar y no va a salir. Una forma es introducir el alfiler en la punta y moverlo hacia atrás y ahí nos queda marcado. Otra forma es mover el papel y marcar un puntito con nuestro lápiz y ahí ya tenemos la marca donde debe terminar de cerrar nuestra pinza. Recordemos que en los costados tenemos piquetes, eso nos va a servir para guiarnos. Pero si se les hace muy complicado, pueden tomar una regla y marcar desde el punto base hacia el piquete, hacia arriba y lo hacen también hacia abajo. Esto les ayuda a que puedan saber por qué línea coser. Y es importante también hacerlo cuando somos principiantes. En la parte de la pinza de abajo es exactamente el mismo proceso. Puede ser con el alfiler o puede ser marcar con nuestro lápiz. Hacemos un puntito como ven en el video y nos guiamos con la línea del piquete. En los piquetes que dejamos con nuestra regla vamos a trazar 2 líneas y ahí ya tenemos marcadas las pinzas de forma más visible para que sea más fácil al momento de coser. Una vez abierto, así es como debe quedar nuestra parte delantera del corpiño. Ven que como es tela doblada sale una sola pieza. Ahora nos vamos a la parte posterior, chicas. En la parte posterior es exactamente el mismo procedimiento. Acomodo mi tela, verifico con el patrón, reviso que en la parte de abajo no me falte tela para que salgan los patrones completos. Yo corto, empiezo a alfiletear. Corto respetando los márgenes de costura, corto costado, corto sisa, recuerden marcar sus piquetes, en la línea de hombro igual, en el escote posterior igual. Como este es un molde abierto, se corta totalmente en la parte de donde dice cierre, se abre, no puede quedar doblado porque es un molde abierto. Marcamos lo que sería la pinza posterior, el mismo procedimiento con un puntito adelante, con un puntito atrás para que sea fácil a la hora de confeccionar. Ahora, chicas, yo empiezo a retirar los alfileres y así es como debe quedar mi patrón posterior. Yo debo tener exactamente 3 piezas, la delantera que es una sola y en la espalda debo tener 2 piezas. Estas piezas deben ir abiertas para poder colocar el cierre.